Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi tema es la ficción de la homogeneidad en el mundo hispanohablante, desajustes sociopragmáticos en la enseñanza del chino en contexto de interacción China-América Latina. Mi nombre es Javiera Valdebenito Rojas, estudio un máster en enseñanza de chino mandarín en la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing. Bueno, hoy quiero hablarles de un problema que aparece con bastante frecuencia en la enseñanza del chino, pero que muchas veces parece pasar desapercibido. Me refiero a la idea de que los estudiantes hispanohablantes constituyen un grupo cultural homogéneo. Este supuesto parece práctico, pero en realidad es profundamente problemático, porque el mundo hispanohablante no corresponde a una sola cultura. Cuando hablamos de hispanohablantes, estamos agrupando bajo una misma etiqueta realidades muy distintas. Por ejemplo, la de España, la de Guinea Ecuatorial y la de todos los países que conforman América Latina. A su vez, dentro de esa conformidad existen diferencias culturales significativas entre países. Es más, si nos enfocamos en un solo país, encontramos normas comunicativas específicas que no necesariamente coinciden con las de otros contextos hispanohablantes dentro del mismo continente. Entonces, la primera idea clave de esta presentación es la siguiente: la categoría hispanohablante, la que funciona como una simplificación que invisibiliza la diversidad sociocultural real. Ahora bien, ¿por qué esto es tan relevante en la enseñanza del chino? Porque cuando estudiantes latinoamericanos aprenden chino en contextos de inmersión china, no solo están enfrentando una nueva lengua, sino también un sistema distinto de normas sociopragmáticas. Es decir, no se trata solo de aprender vocabulario o gramática, sino de aprender cómo interpretar y producir significado en interacciones cotidianas, interacciones reales. Aquí aparece el concepto central de este trabajo: los desajustes sociopragmáticos. Estos desajustes surgen cuando las normas implícitas que una persona utiliza para comunicarse no coinciden con las del contexto en el que se encuentra. Y lo importante es que muchas veces estos problemas no son visibles a nivel lingüístico. Es decir, una persona puede decir algo gramaticalmente correcto, pero aún así generar incomodidad, malentendidos o interpretaciones inesperadas. Acá lo que se observa es que muchos de los conflictos comunicativos que experimentan estudiantes latinoamericanos en China no pueden explicarse únicamente por falta del dominio del idioma. Más bien se relacionan con diferencias en cómo se entienden ciertas normas básicas de interacción. Por ejemplo, uno de los aspectos donde esto se vuelve evidente es en el volumen de la voz. En algunos contextos, hablar con un volumen relativamente alto puede interpretarse como algo normal, incluso una señal de cercanía, entusiasmo o de dejar las cosas mucho más en claro. Sin embargo, en otros contextos, ese mismo volumen puede percibirse como inapropiado, disruptivo, molesto. Otro aspecto importante son las estrategias de cortesía. Las formas de ser cortés no son universales. Lo que en un contexto puede considerarse amable o cercano, en otro puede interpretarse como demasiado directo o incluso como una falta de respeto. Y lo mismo ocurre en el sentido inverso. También podemos observar diferencias en la expresión de la afectividad. En contextos, sobre todo en contextos latinoamericanos, es común una mayor expresividad emocional en la comunicación cotidiana. Pero en otros contextos culturales, esa expresividad puede ser interpretada de manera distinta, generando desajustes en la interpretación de la intención comunicativa. El cuarto elemento es el uso de la directividad o indirectividad en actos de habla. Por ejemplo, en peticiones, respuestas o evaluaciones. En algunos contextos ser directo puede valorarse como claridad y honestidad. En otros puede considerarse brusco o inapropiado. Entonces lo que vemos es que no se trata simplemente de errores, sino de diferencias en los marcos culturales que organizan la comunicación. Y esto nos lleva a otro concepto importante: la transferencia pragmática.
La transferencia pragmática ocurre cuando una persona aplica las normas de su propia cultura al interactuar en otra lengua o contexto cultural. Esto es algo completamente natural, pero puede generar fricciones cuando los marcos culturales no coinciden o son muy lejanos entre sí. En el caso de estudiantes latinoamericanos en China, estas pueden afectar directamente a la experiencia de inmersión. No solo dificultan la comunicación, sino que también pueden generar inseguridad, malos entendidos recurrentes y en algunos casos una percepción negativa de la interacción intercultural. Ahora bien, ¿qué implicancias tiene esto para la enseñanza del chino? Aquí aparece el problema pedagógico central. En muchos enfoques de enseñanza siguen operando con categorías amplias, como las mencionadas anteriormente, estudiante hispanohablante. Pero, como hemos visto, esta categoría no permite anticipar las diferencias sociopragmáticas que efectivamente ocurren en la interacción. Al no considerar la variación interna del mundo hispanohablante, estos enfoques limitan su capacidad de responder a situaciones reales, situaciones cotidianas. Por eso aquí se propone un cambio de enfoque. En lugar de asumir la homogeneidad, se plantea la necesidad de una aproximación situada. ¿A qué me refiero con esto? A una enseñanza que reconozca la diversidad dentro del mundo hispanohablante e incorpore comparaciones culturales específicas. Por ejemplo, América Latina del Norte, América Latina Central y América Latina del Sur. Y considere dicha competencia sociopragmática como un componente central del aprendizaje. Esto implica no solo enseñar qué decir, sino también cómo, cuándo y en qué contexto decirlo. Implica también hacer visibles las normas implícitas que normalmente no se enseñan de manera explícita. Y sobre todo, implica entender que aprender una lengua es también aprender a habitar otro sistema de significados. En este sentido, integrar contrastes culturales de manera sistemática no es un complemento, sino una necesidad, ya que nos permite anticipar conflictos comunicativos, reducir fricciones en la interacción y mejorar la experiencia de aprendizaje en contextos de inmersión. Para cerrar, me gustaría retomar la idea inicial. La fricción de la homogeneidad en el mundo hispanohablante no es un problema conceptual, no es un problema estrictamente teórico, sino que tiene consecuencias concretas en cómo enseñamos lenguas y en cómo los estudiantes viven sus procesos de aprendizaje en contextos interculturales. Reconocer dicha diversidad sociopragmática y trabajar con ella es un paso clave para avanzar hacia una enseñanza más efectiva, más realista y más acorde a los contextos actuales de movilidad académica internacional. Muchas gracias.